El sonido de cristal rompiéndose atravesó el silencio del penthouse, como un grito. Arthur Vance levantó la vista de su laptop, la pantalla llena de números y gráficos que ya no significaban nada en ese momento. Eran las 9 de la noche en Manhattan, y las luces de la ciudad brillaban a través de los ventanales del piso al techo, creando un paisaje urbano espectacular que costaba más de $10 millones contemplar. Pero Arthur no veía belleza, solo veía un recordatorio de su aislamiento. Se levantó de su escritorio de mármol blanco, su traje de $3,000 perfectamente planchado a pesar de las 14 horas de trabajo, y caminó hacia la sala de estar. Lo que encontró lo dejó paralizado. Lucas, su hijo de 8 años, estaba en el suelo rodeado de fragmentos de cristal. No era cualquier objeto. Era la escultura de vidrio soplado que Claire, su difunta esposa, había comprado en su último viaje juntos a Venecia. Y Lucas, el niño que había pasado el último año gritando, rompiendo cosas, desafiando a cada babá que cruzaba la puerta, no estaba gritando ahora, estaba llorando. No era el llanto manipulador de una rabieta, era algo mucho más profundo, más desgarrador. Lucas temblaba, sus pequeñas manos cortadas por el cristal, sangre mezclándose con lágrimas mientras miraba los pedazos como si acabara de destruir lo último que le quedaba de su madre. «Yo no quería, papá, yo no quería». Su voz se quebraba entre sollozos. Arthur se quedó congelado en la entrada de la sala, incapaz de moverse, incapaz de procesar lo que veía. Durante 1 año y medio, desde que Claire murió repentinamente de un aneurisma cerebral, Arthur había funcionado en piloto automático. Reuniones, adquisiciones, estrategias de inversión. Había contratado a las mejores babás que el dinero podía comprar. Había inscrito a Lucas y Mila en las mejores escuelas privadas. Había llenado el apartamento con los juguetes más caros, pero nada funcionaba. Las babás renunciaban en días, a veces en horas. Lucas era incontrolable. Y Mila, su hija de 5 años, simplemente había dejado de hablar casi por completo. Arthur finalmente se movió, arrodillándose junto a Lucas, con cuidado de no cortarse con el cristal. Está bien, dijo, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. ¿Qué estaba bien? Nada estaba bien. Su familia se estaba desmoronando y él, que manejaba fondos de inversión de miles de millones de dólares, que había construido un imperio tecnológico desde cero, no sabía cómo detenerlo. No quería romperlo, repetía Lucas entre lágrimas. Era de mamá, y yo lo rompí. Arthur intentó abrazarlo, pero Lucas se apartó. Ese rechazo familiar que Arthur había aprendido a esperar, pero que nunca dejaba de doler. En el rincón de la sala, casi invisible contra la pared blanca, Mila estaba sentada con su cuaderno de dibujo. Ni siquiera había levantado la vista cuando sonó el cristal rompiéndose. Dibujaba obsesivamente, siempre las mismas figuras. Una mujer con cabello largo, un hombre alto, 2 niños pequeños. La familia que solían ser. Arthur sintió algo quebrarse dentro de él, algo que había mantenido cuidadosamente controlado durante 18 meses. Se puso de pie. Llamó al servicio de limpieza del edificio para que vinieran inmediatamente a recoger el cristal y llevó a Lucas al baño para curar sus pequeñas heridas. Lucas se dejó llevar, dócil ahora, agotado por el llanto. Mientras Arthur aplicaba antiséptico en los cortes superficiales, miraba el rostro de su hijo y veía a Claire. Los mismos ojos oscuros, la misma nariz pequeña, pero donde Claire había tenido calidez, Lucas solo mostraba dolor y rabia contenida. «Lo siento, papá», murmuró Lucas finalmente. Arthur negó con la cabeza. «No, yo lo siento. Siento no saber cómo ayudarte». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, una admisión de derrota que nunca se habría permitido en una sala de juntas,
pero que no podía contener frente a su hijo destrozado. Lucas lo miró con ojos demasiado viejos para su edad. Mamá sabría qué hacer. Y ahí estaba, la verdad que los tres llevaban pero nadie decía. Claire habría sabido exactamente qué hacer, y Arthur no tenía idea. Después de acostar a Lucas y asegurarse de que Mila estuviera en su cama, aunque sabía que probablemente no dormiría sino que seguiría dibujando en la oscuridad con una linterna, Arthur regresó a su estudio. La ciudad brillaba afuera, millones de luces representando millones de vidas que de alguna manera funcionaban mientras la suya se desmoronaba. En su escritorio había una pila de currículos, la 10ª tanda que la agencia de personal doméstico de élite le había enviado. Había entrevistado a 22 babás en el último mes, todas con credenciales impecables, referencias de familias de la alta sociedad, experiencia en casas como la suya. Todas habían durado menos de una semana. La última había renunciado esa misma mañana, después de que Lucas vertiera pintura en su bolso de diseñador y Mila se negara a responder una sola de sus preguntas durante 3 días seguidos. Sus hijos necesitan terapia, no una babá, había dicho la mujer al salir, su tono mezcla de lástima y desprecio, como si Arthur no lo supiera ya. Tomó el siguiente currículo de la pila con desgano. El papel era diferente, más simple, no el pergamino caro que usaban las agencias de élite. El Ara Moreno, 30 años. Experiencia, 5 años en ONGs con niños en riesgo, 3 años en centros comunitarios, certificación en primeros auxilios pediátricos y trauma infantil. No había nombres de familias conocidas. No había referencias de Manhattan. En su lugar, había cartas de directores de refugios, de trabajadores sociales, de organizaciones que Arthur apenas conocía, existían en la misma ciudad donde vivía. La foto adjunta mostraba a una mujer con cabello rizado salvaje, una sonrisa genuina pero no pulida, un piercing discreto en la nariz y lo que parecía ser el borde de un tatuaje asomando por el cuello de su blusa sencilla. Era exactamente el tipo de persona que su círculo social miraría con desdén. Arthur estaba a punto de tirar el currículo a la basura cuando escuchó otro sonido desde la habitación de Lucas. No era un grito esta vez, sino un sollozo sofocado, el tipo de llanto que un niño hace cuando trata de no ser escuchado. Y en ese momento, Arthur tomó una decisión que cambiaría todo. Tomó su teléfono y marcó el número en el currículo. Eran casi las 10 de la noche, probablemente demasiado tarde, pero ya no le importaba el protocolo. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz femenina contestara, con ruido de fondo que sonaba como un tren o un metro. «Hola». La voz era cálida, pero cautelosa. «¿El Ara Moreno?» Arthur se dio cuenta de que no había planeado qué decir. «Sí, ¿quién habla?» Arthur respiró profundamente. «Soy Arthur Vance. Recibí su currículo de la agencia. Necesito una babá. ¿Puede venir mañana para una entrevista?» Hubo una pausa. Arthur podía escuchar el escepticismo incluso a través del teléfono. Probablemente había sido rechazada tantas veces por familias como la suya que esperaba otra decepción. «Señor Vance, tengo que ser honesta. No soy lo que las familias de Manhattan suelen buscar. Si leyó mi currículo, sabe que mi experiencia es diferente». Arthur miró hacia el pasillo oscuro donde sus hijos sufrían en silencio o en rabia. «Diferente es exactamente lo que necesito. ¿Puede estar aquí a las 9 de la mañana?» Otra pausa, más larga. «Estaré ahí». Arthur colgó y se quedó mirando el teléfono en su mano. No sabía si acababa de cometer el mayor error o la mejor decisión de su vida. Todo lo que sabía era que las 22 babás, perfectas, habían fallado espectacularmente y sus hijos estaban más perdidos que nunca. Quizás era hora de dejar de buscar perfección y empezar a buscar algo real, algo humano. Miró alrededor de su penthouse inmaculado,
todo en tonos de blanco y gris, diseño minimalista que costó una fortuna pero que se sentía como un mausoleo. Los únicos toques de color eran los juguetes caros esparcidos por el suelo, ignorados y sin amor, y los dibujos de Mila que ocasionalmente encontraba escondidos en rincones. La ironía no se le escapaba. Vivía en un espacio que costaba más que lo que la mayoría de las personas ganaría en toda su vida. Pero se sentía más pobre que nunca. Esa noche, Arthur no durmió. Se quedó despierto mirando el techo, escuchando los sonidos ocasionales de sus hijos inquietos y preguntándose si una extraña con un piercing en la nariz y experiencia con niños en riesgo podría ver algo en su familia rota que él había sido ciego para ver. ¿Alguna vez has juzgado a alguien por su apariencia y te equivocaste completamente? Cuéntamelo en los comentarios. A las 9 en punto de la mañana siguiente, el timbre del penthouse sonó. Arthur, que había estado despierto desde las 5 revisando contratos que no podía concentrarse en leer, se apresuró a abrir la puerta antes de que el sonido despertara a los niños. Elara Moreno estaba frente a él, y Arthur tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no mostrar su sorpresa. En persona, era aún menos convencional de lo que su foto sugería. Llevaba jeans desgastados pero limpios, una blusa de algodón con un estampado floral, una chaqueta de mezclilla con parches cosidos a mano, y botas gastadas que claramente habían caminado muchas millas. Su cabello rizado estaba recogido en un moño desprolijo, y tenía una mochila al hombro en lugar de un bolso elegante. Pero lo que más llamó la atención de Arthur fueron sus ojos, marrones, profundos, y con una expresión de paciencia infinita que contrastaba completamente con la impaciencia nerviosa que había visto en todas las babás anteriores. «Señor Vance», dijo Elara, extendiendo su mano. Su apretón fue firme, directo. «Gracias por la oportunidad», Arthur la hizo pasar, consciente de cómo su apartamento debía verse a través de sus ojos. Todo era caro, desde el piso de mármol italiano hasta los muebles de diseñador. Pero había un desorden extraño, juguetes caros tirados sin cuidado, platos del desayuno aún en la mesa de cristal, una sensación general de caos apenas contenido bajo una superficie de lujo. «¿Café?», ofreció Arthur, dirigiéndose a la cocina gourmet que rara vez usaba. «Por favor», respondió Elara, pero Arthur notó que ella no lo estaba siguiendo. En cambio, se había detenido en la entrada de la sala de estar, donde Mila estaba sentada en su lugar habitual junto a la ventana, con su cuaderno de dibujo en el regazo. La niña había levantado la vista brevemente cuando Elara entró, pero ahora había vuelto a su dibujo, su expresión vacía. Arthur observó desde la cocina, esperando la reacción típica. La babá intentaría acercarse a Mila con entusiasmo falso, haciendo preguntas que la niña ignoraría, eventualmente rindiéndose con frustración apenas disimulada. Pero Elara no hizo nada de eso. Simplemente se quedó de pie donde estaba, a una distancia respetuosa, observando a Mila sin presionarla. Después de un momento, se sentó en el suelo, lo que sorprendió a Arthur. Ese piso de mármol frío y caro, sobre el cual ninguna de las babás anteriores se habría atrevido a sentarse con su ropa de diseñador. Elara sacó algo de su mochila, un pequeño cubo de madera con diferentes formas que podían moverse y reorganizarse. Comenzó a jugar con él en silencio, sus dedos moviéndose con un ritmo calmante, sin mirar a Mila, sin hablarle, solo existiendo en el mismo espacio. Arthur preparó el café, fascinado por esta estrategia completamente diferente. Después de unos 5 minutos de silencio, escuchó algo que lo dejó helado. Mila hablando. «¿Qué es eso?». Su voz era apenas un susurro, oxidada por el desuso. Elara no demostró sorpresa o emoción excesiva, que habría asustado a la niña. Es un rompecabezas», respondió con naturalidad. «Las piezas se pueden mover para hacer diferentes formas. ¿Quieres intentarlo?». Mila dudó.
pero luego asintió levemente. Arthur llevó 2 tazas de café a la sala, pero se mantuvo a distancia, sin querer interrumpir lo que estaba sucediendo. Elara tomó su café con un gesto de agradecimiento, pero su atención permaneció en Mila, quien ahora se había movido un poco más cerca, todavía aferrando su cuaderno pero claramente interesada en el cubo de madera. «Me gusta tu dibujo», dijo Elara, señalando el cuaderno. Mila inmediatamente lo cerró contra su pecho. «Protectora, no tienes que mostrármelo», continuó Elara suavemente. «Solo quería que supieras que lo noté. Los artistas son importantes. Ellos ven cosas que otros no ven». Algo en las palabras o en el tono hizo que Mila relajara su agarre ligeramente. Arthur se sentó en el sofá, tratando de parecer casual, pero su corazón latía rápidamente. En 5 minutos, esta extraña había logrado más que todas las babás anteriores en días. «¿Dónde está Lucas?», preguntó Elara, volviéndose hacia Arthur. Su tono no era acusatorio, solo curioso. «Todavía durmiendo», respondió Arthur, mirando su reloj. Eran casi las 9:30. «Tuvo una noche difícil». Era una manera suave de decir que Lucas había tenido otra rabieta antes de finalmente agotarse y dormir cerca de la medianoche. Elara asintió con comprensión. «¿Puedo preguntar qué pasó?». Arthur dudó. Las babás anteriores habían recibido una lista de comportamientos problemáticos de Lucas, una descripción clínica de sus rabietas y desobediencia. Pero algo en la forma en que Elara preguntaba, con genuina curiosidad en lugar de juicio, lo hizo responder con honestidad. «Rompió algo que pertenecía a su madre, mi difunta esposa. No fue intencional, pero él está llevando mucho dolor». Elara escuchaba intensamente, sin interrumpir. «¿Hace cuánto tiempo?», preguntó suavemente. 1 año y medio», respondió Arthur, su voz más ronca de lo que pretendía. «Aneurisma cerebral. Fue repentino. Un día ella estaba aquí y al siguiente...». No pudo terminar la frase. No necesitaba hacerlo. «Lo siento mucho», dijo Elara. Y Arthur pudo sentir que lo decía en serio. No era la condolencia automática y incómoda que había recibido de colegas y conocidos. Era empatía real. Perder a un padre es devastador para los niños. No saben cómo procesar ese tipo de dolor. A menudo sale de maneras que los adultos llamamos mal comportamiento, pero realmente es solo dolor sin palabras. Arthur sintió un nudo en su garganta. «He intentado todo, terapeutas, las mejores escuelas, todo lo que el dinero puede comprar, pero nada funciona». Elara lo miró directamente y sus siguientes palabras lo golpearon como un puñetazo. «Con todo respeto, señor Vance, sus hijos no necesitan cosas, necesitan presencia. Necesitan saber que está bien sentir dolor, que está bien estar enojado o triste, y necesitan ver a alguien modelando cómo lidiar con esas emociones». La crítica implícita era clara. Arthur no estaba dando eso. Había estado evitando su propio dolor, enterrándose en el trabajo, y sus hijos lo sabían. Antes de que Arthur pudiera responder, escucharon pasos pesados bajando las escaleras. Lucas apareció en la entrada de la sala, su cabello despeinado, todavía en pijama, sus ojos inmediatamente encontrando a Elara con desconfianza. «¿Quién eres tú?». Su tono era hostil, desafiante. Arthur se tensó, esperando el inicio de otra confrontación. Pero Elara simplemente miró a Lucas y sonrió, una sonrisa genuina sin condescendencia. «Soy Elara, ¿tú debes ser Lucas?». Lucas cruzó sus brazos. «Sí». «¿Y qué?». Elara se encogió de hombros. «Y nada. Solo me preguntaba si querías desayunar. Estaba pensando en hacer panqueques si tu papá me deja usar la cocina». La oferta era tan casual, tan desprovista de expectativas, que Lucas pareció desarmado. «No me gustan los panqueques», mintió, aunque Arthur sabía que eran su comida favorita. Elara asintió seriamente. «No, está bien.
¿Qué te gusta? Lucas la estudió por un largo momento, buscando alguna trampa. Waffles, dijo finalmente, con chispas de chocolate. El ara sonrió. Puedo hacer eso. Arthur observó, casi sin creer, mientras el ara se levantaba del suelo y se dirigía a la cocina como si llevara años viviendo allí. Lucas la siguió, todavía desconfiado pero claramente intrigado. Incluso Mila se levantó de su lugar junto a la ventana, algo que Arthur no la había visto hacer voluntariamente en meses, y siguió a los otros dos a la cocina. Arthur los siguió, sintiéndose extrañamente como un extraño en su propia casa. En la cocina, el ara se movía con eficiencia, abriendo gabinetes para encontrar ingredientes, hablando casualmente mientras lo hacía. Entonces, Lucas, ¿qué edad tienes? 8, respondió Lucas, todavía con cierta hostilidad, pero menos que antes. 8 es una buena edad. Ya no eres un niño pequeño, pero todavía no eres un adolescente aburrido. Lucas casi sonrió ante eso. ¿Y tú, Mila? El ara se volvió hacia la niña pequeña. 5. Mila asintió, todavía aferrando su cuaderno. 5 es perfecto. Es cuando empiezas a ver el mundo de verdad, no solo como te dicen que es. Arthur no estaba seguro de qué significaba eso exactamente, pero las palabras parecían resonar con ambos niños. Mientras el ara preparaba la masa para waffles, hablaba sobre cosas aleatorias, nada forzado o infantilizado. Hablaba sobre el metro que había tomado esa mañana, sobre un perro que había visto en el parque, sobre cómo había aprendido a hacer waffles de su abuela. Sus historias eran simples pero genuinas, y Arthur notó que ambos niños estaban escuchando, realmente escuchando, de una manera que no habían hecho con nadie más en mucho tiempo. ¿Tienes hijos?, preguntó Lucas de repente. El ara negó con la cabeza. No, pero he trabajado con muchos niños a lo largo de los años. Niños que estaban pasando por momentos realmente difíciles. Lucas frunció el ceño. ¿Cómo qué tipo de momentos difíciles? El ara no endulzó su respuesta. Algunos habían perdido a sus padres. Algunos vivían en la calle. Algunos tenían familias que no sabían cómo cuidarlos. Todos estaban dolidos de diferentes maneras. Lucas procesó esto en silencio. ¿Los ayudaste?, preguntó finalmente. El ara vertió la masa en la waflera. Intenté. A veces ayudar significa solo estar ahí, escuchar. No siempre puedes arreglar el dolor de alguien, pero puedes hacer que se sienta menos solo en él. Arthur sintió esas palabras como un golpe directo a su pecho. Durante 18 meses había estado tratando de arreglar el dolor de sus hijos con cosas materiales, con estructura, con distracciones, pero nunca había simplemente estado ahí con ellos en el dolor. Porque estar ahí significaba sentir su propio dolor también, y eso era algo que había evitado desesperadamente. Los waffles estuvieron listos, y el ara los sirvió en platos, agregando las chispas de chocolate que Lucas había pedido. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, algo que Arthur no recordaba haber hecho desde antes de la muerte de Claire. Usualmente comían en horarios diferentes. Lucas en la escuela, Mila con la babá del momento, Arthur en su oficina. Pero ahora estaban todos juntos y era extrañamente normal. Lucas comió su waffle en silencio, pero Arthur notó que había dejado de fruncir el ceño. Mila había abierto su cuaderno en la mesa y estaba dibujando mientras comía, ocasionalmente mirando a el ara como si la estuviera estudiando para capturar sus rasgos en papel. «Señor Vance», dijo el ara después de que terminaron de comer, «¿podemos hablar en privado?» Arthur asintió, indicándoles a los niños que podían ir a jugar. Sorprendentemente, obedecieron sin protestar. Cuando estuvieron solos en el estudio de Arthur, el ara fue directa. «Necesito que entienda algo antes de que decidamos si esto va a funcionar. No soy como las otras babás que probablemente ha contratado.
No voy a criar a sus hijos para que sean perfectos y silenciosos. Voy a dejarlos ser niños, lo que significa que habrá desorden y ruido y emociones grandes. Arthur comenzó a hablar, pero Elara continuó. Y necesito que usted esté presente. No me importa cuán ocupado esté en el trabajo. Sus hijos necesitan a su padre, no a alguien que les compra cosas caras y contrata ayuda. Si acepto este trabajo, usted tiene que comprometerse también. Arthur sintió una mezcla de defensiva y vergüenza. Ninguna babá anterior se había atrevido a hablarle así. ¿Me está dando condiciones?, preguntó, su tono más duro de lo que pretendía. Elara no se intimidó. No son condiciones, señor Vance, son realidades. He visto suficientes familias para saber cuándo un problema es de estructura versus cuando es de ausencia emocional. Y con todo respeto, usted está ausente, está aquí físicamente, pero no está aquí de verdad. Sus hijos lo sienten y están actuando en consecuencia. Las palabras eran duras pero ciertas. Arthur se sentó pesadamente en su silla de oficina, sintiéndose más expuesto de lo que se había sentido en años. Mi esposa era la que sabía cómo hacer esto, admitió finalmente. Ella era cálida, intuitiva, siempre sabía qué decir. Yo solo sé cómo trabajar, cómo construir negocios, cómo resolver problemas con lógica. No sé cómo lidiar con emociones. Elara se sentó frente a él, su expresión suavizándose. Nadie nace sabiendo cómo ser padre, señor Vance. Es algo que aprendemos haciéndolo. Y sí, es más fácil cuando hay dos personas compartiéndolo. Pero usted todavía está aquí y sus hijos todavía lo necesitan. La pregunta es, ¿está dispuesto a intentarlo de verdad? Arthur pensó en Lucas llorando sobre el cristal roto, en Mila dibujando en silencio durante meses, en la forma en que ambos habían respondido a Elara en una sola mañana. Sí, dijo finalmente. Estoy dispuesto. Elara asintió. Entonces trabajemos juntos. Pero necesito que sepa algo más. No voy a ser la solución mágica que hace que todo esté perfecto. Va a ser difícil. Los niños van a seguir teniendo días malos. Va a haber retrocesos. Pero si nos mantenemos consistentes, si les mostramos que estamos aquí incluso en los momentos difíciles, eventualmente comenzarán a sanar. Arthur extendió su mano. ¿Cuándo puede empezar? Elara estrechó su mano. Ya empecé. Y en ese momento, Arthur sintió algo que no había sentido en 18 meses. Esperanza real. No la esperanza desesperada de que alguien más arreglara su familia, sino la esperanza de que quizás, con trabajo y presencia real, podrían sanarse juntos. Las siguientes semanas fueron todo lo que Elara había prometido. Difíciles, caóticas, emocionalmente agotadoras, pero también fueron algo más, reales. Elara estableció rutinas, pero no las rutinas rígidas que las babás anteriores habían intentado imponer. Eran rutinas flexibles, centradas en conexión más que en control. Desayunaban juntos cada mañana. Arthur, por primera vez en más de un año, ajustó su horario de oficina para estar presente. Las comidas eran ruidosas, con Lucas contando historias de la escuela, Mila ocasionalmente contribuyendo con una palabra o dos. Después de la escuela, había tiempo de procesamiento, como Elara lo llamaba. Los niños tenían una hora para hacer lo que quisieran, descomprimir del día. Lucas usualmente elegía construir con legos, destruyendo y reconstruyendo estructuras complejas, en lo que Elara explicaba era su forma de procesar el control y el caos. Mila dibujaba, por supuesto, pero ahora a veces le mostraba sus dibujos a Elara, pequeños pasos hacia abrirse. Elara nunca forzaba conversaciones sobre Claire o sobre el dolor, pero creaba espacios seguros donde esas conversaciones podían suceder naturalmente. Una tarde, mientras preparaban galletas, Lucas preguntó de repente, ¿crees que mamá estaría enojada conmigo?
Elara no fingió no saber de qué hablaba. ¿Por romper la escultura? Lucas asintió, lágrimas formándose en sus ojos. No, dijo Elara con certeza. Tu mamá te amaba. Y las personas que nos aman no se enojan cuando cometemos errores, especialmente errores accidentales. Apuesto a que ella estaría más preocupada de que te lastimaras con el cristal que por la escultura en sí. Lucas pensó en esto. La extraño, susurró. Lo sé, respondió Elara, y está bien extrañarla. Siempre la vas a extrañar. Pero extrañarla no significa que no puedas también ser feliz a veces. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Era un concepto que Lucas nunca había considerado. Y Arthur, escuchando desde el comedor donde fingía trabajar en su laptop, tampoco. Había asumido que permitirse ser feliz sería una traición a la memoria de Claire, que su dolor era una forma de honrarla. Pero Elara estaba enseñándoles a todos que el dolor y la alegría podían coexistir, que sanar no significaba olvidar. Por supuesto, no todo era progreso suave. Lucas todavía tenía rabietas, aunque se volvieron menos frecuentes y menos intensas. Una tarde, después de un mal día en la escuela, tiró todos sus libros al suelo y gritó que odiaba todo. Elara no lo castigó ni le dio un sermón. Simplemente se sentó en el suelo a su lado y esperó. Después de varios minutos de Lucas respirando pesadamente, ella dijo: «Parece que tuviste un día realmente malo». Lucas asintió, todavía enojado. «A veces los días apestan», continuó Elara. «Y está bien estar enojado por eso, pero necesitamos encontrar formas de expresar ese enojo que no lastimen a otros o a ti mismo». Lucas la miró con ojos desafiantes. «¿Cómo qué?». Elara se levantó, fue al armario de suministros y regresó con un montón de periódicos viejos. «Podemos romper esto. Toda la rabia que sientes la pones en rasgar este papel. Adelante». Lucas la miró como si estuviera loca, pero después de un momento tomó una hoja y la rompió. Luego otra, y pronto estaba desgarrando periódicos con toda su fuerza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando finalmente se detuvo, agotado, Elara lo abrazó, y esta vez Lucas no se apartó. Arthur observaba desde la puerta, aprendiendo. Mila también mostraba progreso, aunque de manera más sutil. Comenzó a hablar más, primero solo con Elara, luego ocasionalmente con Arthur y eventualmente un poco con Lucas. Sus dibujos cambiaron también. Donde antes solo dibujaba la familia completa del pasado, ahora comenzó a dibujar el presente. Ella, Lucas, Arthur y Elara. En uno de los dibujos, todos estaban tomados de la mano. Arthur guardó ese dibujo en su billetera, sacándolo durante reuniones difíciles en el trabajo como recordatorio de lo que realmente importaba. Pero no todo era aceptación pacífica. El círculo social de Arthur comenzó a notar los cambios y no todos eran positivos en sus comentarios. En una cena de negocios, un socio preguntó cómo iban las cosas en casa. «Mucho mejor», respondió Arthur. «Finalmente encontré a alguien que conecta con los niños». Su socio pareció aliviado. «Ah, bien, es de la agencia Pemberton. Dicen que son los mejores». Arthur negó con la cabeza. «No, la encontré por otro medio». No mencionó dónde exactamente, intuyendo la reacción. Pero su suegra, Margaret, la madre de Claire, no fue tan fácil de evadir. Visitaba cada 2 semanas, y en su última visita había conocido a Elara. Arthur podía ver la desaprobación en su rostro desde el momento en que Elara entró a la sala con los niños. «Arthur», dijo Margaret más tarde cuando estaban solos, «¿estás seguro de que esa persona es apropiada para cuidar a mis nietos?» Arthur sintió su defensiva surgir. «Elara es excelente con los niños. Lucas y Mila han progresado más en estas semanas que en todo el año anterior». Margaret frunció los labios. «Pero mírala, Arthur. No se ve como alguien que pertenezca a este ambiente. ¿Qué van a pensar los otros padres de la escuela, los vecinos?»
Arthur sintió algo cambiar en él, una claridad que no había tenido antes. Francamente, Margaret, no me importa lo que piensen. Me importa que mis hijos estén sanando. Me importa que Lucas esté aprendiendo a manejar sus emociones. Me importa que Mila esté hablando de nuevo. Si la apariencia de Elara ofende a alguien, ese es su problema, no el mío ni el de ella. Margaret se veía sorprendida por su firmeza, pero asintió lentamente. Claire habría dicho lo mismo, admitió finalmente, y Arthur sintió lágrimas picando en sus ojos. Una noche, aproximadamente 6 semanas después de que Elara comenzara, Arthur llegó a casa más temprano de lo habitual. Encontró a Elara y los niños en la sala de estar, no haciendo nada en particular, solo existiendo juntos. Lucas estaba construyendo algo con sus legos. Mila estaba dibujando y Elara estaba leyendo un libro. Era una escena completamente ordinaria, pero para Arthur era hermosa en su simplicidad. «Hey, papá», dijo Lucas sin levantar la vista de su construcción, pero el saludo era cálido, natural. Mila levantó la vista y le sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Arthur sintió su pecho apretarse. «Hey, campeón. Hey, cariño». Se sentó en el sofá junto a Elara, quien marcó su página y cerró su libro. «¿Día difícil?», preguntó. Arthur negó con la cabeza. «En realidad, no. Solo quería estar en casa». Elara sonrió. «Eso es progreso». Arthur se dio cuenta de que tenía razón. Hace 2 meses habría encontrado cualquier excusa para quedarse en la oficina hasta tarde. Ahora, la oficina se sentía como el lugar donde tenía que estar, y casa se sentía como donde quería estar. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Arthur y Elara se sentaron en la sala con té. «Quiero agradecerte», comenzó Arthur, «no solo por lo que has hecho por Lucas y Mila, sino por lo que me has enseñado. Me mostraste que estaba escondiéndome detrás del trabajo, evitando el dolor en lugar de procesarlo, ma». Elara lo escuchó con su atención característica. «Estabas haciendo lo mejor que podías con las herramientas que tenías», respondió. «Pero ahora tienes más herramientas». Arthur asintió. «Los niños mencionan a Claire más ahora. Al principio me asustaba, pero ahora es reconfortante de alguna manera. Como si ella todavía estuviera presente en nuestras conversaciones, en nuestros recuerdos». Elara sonrió. «Ese es el objetivo. No olvidar, sino integrar. Claire es parte de su historia, parte de quienes son. Honrar eso mientras también construyen un futuro es la sanación real». Arthur se dio cuenta de que se había enamorado un poco de esta mujer extraordinaria, no solo por lo que hacía por sus hijos, sino por quién era, genuina, sabia, completamente despreocupada por las cosas superficiales que dominaban su mundo. Pero no dijo nada. No todavía. Había trabajo más importante que hacer primero. ¿Has conocido a alguien que cambió tu forma de ver el mundo? Me encantaría leer tu historia en los comentarios.